Saludarlos nuevamente, esta vez con otro Diálogos con el Mundo, tocando un tema muy interesante, la situación de violencia en Ecuador y por supuesto las relaciones bilaterales entre Colombia y Ecuador que en este momento pues no se están desarrollando muy bien. Hoy iniciamos este año con una novedad, nos va a acompañar la profesora María del Pilar Osorio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Tenemos un nuevo aliado que es OPA Noticias, donde vamos a hacer de ahora en adelante las transmisiones, donde vamos a hacer estos recorridos por el mundo, tocando temas de coyuntura, analizando las situaciones de conflicto, observando también oportunidades, destacando personajes opitas colombianos que están en distintos países y por supuesto tocando temas importantes de coyuntura. Para el día de hoy, por supuesto, le tenemos un invitado muy especial. Les hablo del profesor Andrés Alejandro Zuleta, quien es abogado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, especialista y máster en Derecho Procesal de la Universidad Andina Simón Bolívar, máster en Criminalidad Compleja por la UDLA, máster en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires y actualmente es docente de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena. Es una persona que conocemos desde hace bastante tiempo, que nos va a ayudar a hacer precisamente esas aclaraciones, todos esos análisis que se requieren para entender un poco lo que está ocurriendo hoy en Ecuador, nuestro país hermano, un país que por supuesto es bien interesante, con el que compartimos una frontera en donde existen un sinnúmero de dificultades, por supuesto, producto del narcotráfico, producto de esa conflictividad que es muy característica, desafortunadamente, de nuestro país. Por eso vamos a hablar con una persona, por supuesto que es experta también, que está allí en la barra de fuego, si se quiere, de manera permanente atendiendo estas situaciones de carácter penal, de criminalidad, de violencia que se generan en este país. Por supuesto, pues queremos también que entendamos cómo estas relaciones multilaterales pues generan unos conflictos muy tremendos, están afectando la economía pues por producto de estos aranceles que el presidente Noboa está poniendo a los productos colombianos y por supuesto bajo el principio de la reciprocidad, Colombia también ha planteado esta situación. Para ello, entonces, quisiera pedirle a la profesora María del Pilar que nos hable un poco del contexto de este conflicto para ya luego sí comenzar con la, digamos, análisis que haremos con nuestro invitado. Claro que sí, profesor Alfredo, muy buenas tardes a usted, a nuestro invitado que también está por ingresar y acompañarnos esta tarde, y a todos nuestros nuestros oyentes, a Opa Noticias, por supuesto, muchas gracias por este apoyo en la plataforma también, esa colaboración. Esta tarde vamos a hacer un análisis, digamos, un poco más desde la academia sobre esta situación que se viene presentando de crisis en la frontera entre Colombia y Ecuador. Por supuesto, una crisis que viene, digamos, fomentada no solamente por temas de seguridad en la frontera, que ya sabemos todos que nosotros tenemos conflicto acá al interior del país y digamos, estos grupos armados al margen de la ley no tienen un límite fronterizo, eso es claro, pero además también tienen aliados en las fronteras ecuatorianas por temas de tráfico de drogas, además auspiciado o digamos que avivado por la crisis diplomática que se ha generado con ocasión pues al respaldo, digamos así, del presidente Petro, al expresidente Jorge Glass, quien ya pues está enfrentando allá unas condenas en materia penal, por eso precisamente digamos, la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es precisamente un gran penalista ecuatoriano y que nos puede dar un contexto adicional. Entonces, bueno, digamos que todo esto es un panorama complejo porque claramente hay
temas relacionados con la seguridad, temas relacionados y que ha sido, digamos, ese tema de descuido en la frontera que ha alegado el presidente Noboa en Ecuador, es el que ha servido de justificación para el aumento de los aranceles, porque pues según él Colombia no invierte lo suficiente para mantener la seguridad en la frontera, entonces que él debe desplegar unos esfuerzos adicionales que requieren pues mayor inversión económica, lo cual fue respondido a su vez por el gobierno colombiano, la crisis espejo que ha denominado por parte de los medios de comunicación, con una subida de aranceles similar y adicionalmente con, digamos, una sanción adicional que tiene que ver con el corte en la provisión de energía eléctrica, de la cual también Ecuador tiene, digamos, se provee desde Colombia. Entonces, todo esto ha sido un caldo de cultivo para la actual crisis fronteriza, una crisis diplomática que principalmente o normalmente debe solucionarse por esas vías, por las vías del diálogo, de conversaciones. Entonces, hemos visto un poco la ausencia también de estas mediaciones y que hoy preocupan muchísimo porque realmente el impacto que ha tenido en la economía y también en la seguridad, porque pues precisamente el cierre del paso por las fronteras, pues lo que ha hecho es que se fortalezcan las llamadas trochas que aprovechan los grupos delictivos para fortalecer este tráfico y también el contrabando, precisamente pues porque no hay muchos de los elementos necesarios que normalmente se cometen. Digamos que ambos países tienen, digamos, consecuencias o sufren las consecuencias de esta crisis diplomática que tiene impacto en la economía, que tiene impacto en la seguridad también de la gente, pero que debe abordarse también desde un panorama académico, que es el que hoy queremos discutir acá, con ocasión justamente del sistema penal ecuatoriano, que ha tenido que intervenir precisamente en este caso de Jorge Glass, que digamos también es un poco el florero de Llorente. Entonces, ese es como el panorama, el contexto muy resumido, por supuesto. Hoy justamente habían unas protestas en la frontera por parte de los comerciantes que se han visto principalmente los más afectados. Bueno, y de todo esto estaremos hablando en este ratico en compañía del doctor Alejandro. Yo creo que con eso damos paso entonces digamos, a la conversación, al conversatorio contigo. Muchas gracias, profesora Pilar. Por supuesto, y darle la bienvenida al profesor Alejandro que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo está, profesor Alejandro? Hola, mi querido Alfredo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y qué gusto saludar a todas las personas que se conectan a través de este programa, ¿no? Diálogos con el Mundo. Yo te agradezco la invitación y atento a todo lo que ustedes quieran consultar. Muchas gracias, profesor Alejandro. En principio, el análisis general que hacía la profesora Pilar es una situación crítica. Nosotros tradicionalmente hemos sido países hermanos, pero hoy estamos en una situación prácticamente de resquebrajamiento de las relaciones bilaterales, producto, por supuesto, de estas situaciones de violencia. Cuando uno mira los datos de Ecuador en relación con violencia, pues la situación es muy, muy preocupante. Las tasas de homicidio extremadamente elevadas. Colombia tiene una tasa de homicidio de 23 por cada 100.000 habitantes y Ecuador está en 46. Es una situación pues obviamente muy compleja, lo cual muestra pues una situación alarmante, crítica. Incluso en algún momento tuvimos la oportunidad de dialogar sobre ello en relación con el anterior presidente, que había establecido el hecho de que había una guerra contra el Estado, contra estos grupos, declarándolos terroristas, declarando la emergencia dentro del Estado ecuatoriano, quienes habían en términos prácticos capturado las cárceles, en fin, una situación muy compleja, la muerte incluso de un candidato presidencial. En relación con esta situación, ¿cuál es el contexto que tú nos puedes presentar? Bueno, sí, a ver, la crisis que tiene el Ecuador en materia de seguridad
es bastante fuerte, es alarmante. Esta es una crisis que no se ha desencadenado de la noche a la mañana, aun cuando para el ciudadano promedio del Ecuador esto haya sido algo que nos cayó de sorpresa, específicamente en el año 2020 con la primera matanza carcelaria, ¿no? Tú sabes más que nadie, Alfredo, que no hay cambios que se produzcan de la noche a la mañana. Es decir, los cambios se producen paulatinamente y más cuando de repente te das cuenta que tienes un estado tomado por el crimen organizado, en donde las bandas se están disputando territorios de poder, se están disputando puestos de poder y también el hecho de colaborar con grupos criminales, sobre todo mexicanos, ¿no? El cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco Nueva Generación. Por eso es algo que a nosotros, como te vuelvo a repetir, a partir de la primera matanza carcelaria, el Ecuador no ha sido un país que ha estado acostumbrado a vivir este tipo de eventos. El Ecuador durante mucho tiempo ha gozado de una paz interna prolongada. Yo recuerdo que en el año 95 tuvimos un conflicto armado con Perú, pero de ahí en adelante, aparte de la criminalidad muy de bagatela que existió en el país, no quiero decirte que no había problemas de narcotráfico, sí lo había en los años 90 con estos famosos narcotraficantes Reyes Torres, y a partir del año 2000 en adelante hubo unos célebres narcotraficantes, pero a raíz del año 2012 más o menos este tema se empieza a fortalecer a espaldas de la ciudadanía, ¿no? Es decir, mucha desidia por parte del gobierno de aquel momento, en donde se permitió que grupos, estos grupos de delincuencia organizada se permeen aquí y fortalezcan las estructuras delincuenciales del Ecuador, ¿no? Por ejemplo, los choneros, los tiguerones, que son los nombres de estas bandas, las más fuertes, y hoy por hoy la banda que tiene una hegemonía bastante grande es esta banda de los Lobos. Entonces tenemos una crisis de seguridad severa, muy severa. Tú ya has comentado la tasa de homicidio que tenemos aquí en el país, y esto es algo que queremos cambiar, ¿no? Las formas de cómo cambiarlo es lo que se discute, y esto es lo que hoy por hoy el gobierno trata de combatir, unas veces de forma acertada, otras veces tropezando, pero eso es lo que se quiere combatir, Alfredo. Sí, digamos que tuvimos la oportunidad precisamente de participar en un evento del gobierno ecuatoriano en donde se analizaba pues uno de los temas fundamentales, y es que precisamente estos grupos pues aprovechan la vulnerabilidad de los jóvenes, personas que son personas de escasos recursos, y comienzan a enfilar pues todos estos grupos armados y obviamente pues son caldo de cultivo para que estos grupos crezcan, ¿no? Son bandas criminales bastante poderosas, el narcotráfico los financia, les da oportunidades de vida que no tienen, precisamente en razón a las situaciones de pobreza que caracterizan nuestras regiones. Y analizábamos allí cómo ver alternativas, ¿no? ¿Qué oportunidades? Aquí les ponía yo el ejemplo de Colombia, de un programa que se llama Mambrú se fue a la guerra, que es un trabajo que hace precisamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para evitar que los niños vayan a la guerra, pero ha sido un tema muy complejo. Aquí puede decirse que se ha triplicado el tema del reclutamiento forzado en nuestro departamento, en esta región, que es precisamente una región aledaña al Ecuador. Pero finalmente lo que uno entiende es que si los estados, que son los estados legítimos, que son los que están legítimamente constituidos, que tienen las armas para poder hacer frente a este problema, se dividen y se fraccionan, pues quienes ganan es la criminalidad. Y ese es, digamos, parte del gran problema. Los delincuentes deben estar muy felices porque no hayan unas muy buenas relaciones entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno colombiano, porque pues esa división permite unas fracturas que pues definitivamente facilitan que este tipo de situaciones ocurran. Lo que pasa es que yo creo también, Alfredo querido, es que, a ver, esto ha tomado tintes ideológicos también, ¿no es cierto? Y el combate a la criminalidad no debería tener tintes ideológicos.
Es evidente que tenemos en Colombia un gobierno de izquierda y aquí en el Ecuador un gobierno de derecha, pero últimamente en la región tú podrás ver que, voy a utilizar una palabra muy común aquí en el Ecuador, coloquial, que es la palabra socapar. Es decir, si la mayoría de gobiernos de la región son de izquierda, se socapan entre ellos. Si la mayoría de gobiernos son de derecha, se socapan entre ellos. Y como tú dices, el único que termina perjudicado es el ciudadano, que muchas veces ni siquiera entiende de este tipo de ideologías, ¿ya? Y lo que causa es que, bueno, si un gobierno está tomando ciertas acciones para poder combatir el crimen, si yo soy de otra ideología, no lo puedo apoyar, y si yo soy de esta otra ideología, no voy a mover un dedo. Al final, como tú dices, los que terminan ganando son los delincuentes y los que terminamos perdiendo son las personas que queremos vivir en paz. Tú recordarás que más que nadie que el gobierno de Álvaro Uribe tuvo una política de combate directo hacia estos grupos irregulares, ¿no? Esto provocó inclusive un conflicto que gracias a la diplomacia se pudo solucionar rápidamente entre el Ecuador y Colombia cuando se bombardeó Angostura, cuando se encontró el campamento de Raúl Reyes aquí en el Ecuador. Entonces, como yo te vuelvo a repetir, esto es algo que no puede seguir pasando. Yo entiendo y creo firmemente en que el presidente Petro, a pesar de esta política, tú me dirás si estoy equivocado o no, a pesar de esta política de un poco buscar la paz a través del diálogo, bueno, de primera mano los resultados que se ha tenido, y segundo, que a pesar de esta política está comprometido en esta lucha que tenemos los ecuatorianos contra el crimen organizado, ¿no? Al Ecuador lo que le preocupa es la permeabilización de la droga desde Colombia hasta el Ecuador, porque lo que debemos entender es que no tenemos la capacidad militar ni policial para poder detener el flujo, ¿no? El Ecuador es un estado que es bastante llamativo para estos grupos irregulares en virtud de los 5 puertos que manejamos aquí. Es más, cuando en algún momento nosotros tuvimos un terremoto bastante fuerte en el año 2016 y se permitió el establecimiento de puertos artesanales en toda la costa ecuatoriana, lo que también facultó a estos grupos irregulares a tener salidas hacia estos otros países, ¿no? Entonces, yo estimo que la diplomacia puede solucionar los conflictos que se tiene, porque tal y como comentas, el grave problema ahora es esta subida de aranceles, lo cual está afectando los productos de ambos lados, y creo que Ecuador sería el más afectado en este conflicto. Subida de productos, de aranceles, pérdidas de empleo, cosechas. Estamos viviendo un invierno bastante cruento acá, y la idea sería que esto pueda solucionarse lo más rápido posible, Alfredo. Sí, y básicamente el tema pues definitivamente está relacionado con esa voluntad, porque hoy lo que estamos, o sea, cuando uno mira las razones objetivas del conflicto es el desempleo, la falta de oportunidades, la marginalización de la gente. Gran parte de los productos agrícolas que exporta Ecuador hacia Colombia pues son muy importantes para la generación de empleo, etcétera, para ofrecerle oportunidades a la gente. Entonces casi que, como usted bien lo señala, como estamos en una lógica de la ideología, nos enceguecemos y hacemos todo lo contrario a lo que debería hacerse, porque lo contrario sería fortalecer esas relaciones comerciales, generar oportunidades de empleo, generar inversión para que esa marginalidad y para que esa pobreza no se dé. Es que lo que estamos hablando son unas cifras exorbitantes de empleos que se están perdiendo de manera directa, de recursos que le tendrían que estar llegando a Ecuador, que tendrían que estar llegando a Colombia, y un elemento muy importante del análisis es cómo precisamente este tema de los aranceles fortalece a la ilegalidad, otro tipo de ilegalidad que es precisamente el contrabando. Contrabando, Entonces, claro. Ahora como quien dice,
no arreglamos el problema, sino que lo empeoramos. En lugar de... Y a veces hasta parece una cuestión de orgullo, ¿no? Entre ambos Sí. países. Es decir, yo puedo jalar más que tú y no se termina de arreglar nada. Es una cuestión de orgullo entre ambos mandatarios, creo yo, dejando por fuera. En análisis de conflictos se llama un juego de suma cero. Tú pierdes y Sí. yo pierdo. O sea, ambos vamos a perder. Y entonces vamos a ver hasta dónde nos aguantamos y quién termina cediendo. Pero de por medio, y tú lo has señalado muy bien, pues es la comunidad, la gente pobre, la gente que vive precisamente de esa comercialización allí en la frontera, la que va a terminar viéndose afectada porque cuando se cierran esas fronteras a partir de esos aranceles, pues se abren todas las brechas para la ilegalidad. Entonces, en lugar de debilitar a estos criminales, los estamos fortaleciendo porque les estamos dando una renta adicional para que ellos que controlan esos territorios de manera material, pues se lucren de este tipo de situaciones. Obviamente, pues la situación definitivamente es compleja. Y es una realidad. Aquí es importante, pues por supuesto, hacer una apuesta fuerte a la diplomacia. Por fortuna, para muchos, esto va, digamos que hay un tema a corto plazo que se va a oxigenar, ya sea porque el presidente Petro continúe con un amigo como el candidato Cepeda, o que nos vayamos al otro extremo, que pues muy seguramente va a ser Paloma Valencia. Entonces, digamos que en esas dos lógicas, muy En 6 seguramente meses, ¿no? estas relaciones van a cambiar un poco. En 6 meses ustedes tienen elecciones presidenciales, En, o me equivoco. oh, ahora mismo Ahora en mismo. mayo y segunda vuelta en junio. O sea, tenemos Ok. primera vuelta en mayo y segunda vuelta en julio y ya se resuelve eso, No, claro, independientemente de y es la... como te digo, ¿no? A ver, estar a la expectativa, de qué posición política es la que va a ganar, es una locura. Claro, Estar a la expectativa de que para esto se solucione, de que para que el tema de estas relaciones que Ecuador ha tenido históricamente con Colombia se solucione, esperar a quién gana las elecciones, a mí me parece un despropósito total. Yo siento que esto podría arreglarse más rápido con el diálogo que esperar a que el gobierno cambie, porque al final del día, mientras más pase el tiempo, va a ser mejor. Mira, eh, yo creo que entre Ecuador, Colombia y otros países de la región, el tema de las exportaciones e importaciones tienen que ver con productos similares, ¿no? Productos similares. ¿Cuáles son los productos que, por ejemplo, acá en el Ecuador están teniendo problemas con el tema de los aranceles para entrar a Colombia? Arroz, frijoles, plátano, caña de azúcar, si no me equivoco, azúcar de caña, pescado, camarón, frutas tropicales, y algunos otros productos más, ¿no? Pero son productos que de pronto también se producen en otras regiones del continente también. Y esto hace que quien pierda más es el Ecuador, porque en algún momento Colombia va a optar por estas otras opciones en lugar de seguir con nosotros, ¿no? Aparte que, bueno, en este momento tenemos un invierno que ha golpeado bastante fuerte, por el momento no tenemos una crisis energética, pero yo no quisiera pensar el momento en que exista un estiaje que nos haga pasar la crisis que pasamos el año pasado con cortes de 2 a 4 horas diarias en un sector industrial que ya está siendo afectado. Entonces, evidentemente los efectos de toda esta crisis yo a veces pienso que ni siquiera es entre el Ecuador y Colombia, sino es entre ambos presidentes nada más. Es entre ambos presidentes. Capricho del uno, capricho del otro, pero parece que es eso. sí, eso es desafortunado y por supuesto, como lo hemos venido planteando, el mayormente afectado pues va a ser definitivamente la población civil, los que menos tendrían que verse afectados por este tipo de situaciones. Los dos presidentes son representantes del pueblo
y lo que deberían estar haciendo es precisamente analizando este tipo de situaciones. ¿Cómo está la situación de la crisis carcelaria? ¿Cómo ha salido eso? Porque pues estuvimos en una situación muy crítica. ¿Cómo ha podido el gobierno mediar este asunto? Bueno, a ver, el gobierno ha declarado grupos terroristas a varios grupos que se han formado a raíz de toda esta separación. Para esto quiero hacerte un contexto. Mira, cuando ocurre la primera matanza carcelaria y nosotros, la población, nos enteramos de que aquí en el Ecuador estamos plagados de delincuentes, ¿no? Lo que sucede es que había uno de ellos, un delincuente entre todas estas bandas que les mantenía unificados, un señor Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. Él era el que tenía unificados a todos estos grupos en un solo cuerpo, se podría decir. Pero a raíz de la muerte de él, en el año 2020, lo que sucede es que hay una fragmentación de poder, unos queriendo inclusive, como te expliqué al principio, tener el beneplácito del cartel de Sinaloa, que era el que trabajaba con los choneros, que era la banda hegemónica, y los otros con el cartel de Jalisco Nueva Generación, y de ahí hay esta fragmentación en algunas bandas que hoy por hoy aterrorizan a toda la población, ¿ya? De ahí en adelante se declara un conflicto armado interno, y evidentemente hay una posición de mano dura frente al crimen por parte del gobierno ecuatoriano, es una política de Estado. Hoy por hoy el tema carcelario ha venido a aplacarse un poco. No es que no existe control de las bandas, porque lastimosamente una política de carcelaria que viene de la época del presidente Correa permitió a que todos se unifiquen y que obtengan el control carcelario. Y hoy por hoy hay intervención militar, hay intervención policial. Diariamente se capturan a personas que quieren pasar drogas, armas, celulares, etcétera, a las cárceles, ¿no? Pero todavía hay este problema de que gran parte de guías penitenciarios, policías y militares están coludidos con los integrantes de las bandas para poder proveerles de todo esto. Es decir, el problema persiste. Ahora, el gobierno actual construyó una cárcel en la provincia de Santa Elena, justo donde está ubicada la universidad en la que yo soy profesor, y esta cárcel se llama la cárcel del encuentro. Esta cárcel alberga a la población criminal más avesada, si es que cabe esta etiqueta, y un poco ha querido aplacar esta situación. Es decir, esta cárcel vendría a ser la única cárcel que está plenamente controlada por el Estado, y las otras cárceles hacen un esfuerzo muy grande por ser controladas, pero es muy complicado. Ahora, lo que nos interesa del sistema carcelario, esto analizado desde el derecho penal inclusive, es esta prevención general, ¿no? Y que tiene que ver con el tema de la resocialización, el rehabilitamiento del criminal, pero es muy complicado el lograr estos objetivos. Entonces, tenemos todavía una crisis carcelaria, el Estado todavía le hace falta muchísimo, muchísimo trabajo. No con esto quiero decir que el gobierno del presidente Noboa no está haciendo nada, han hecho unos esfuerzos increíbles, pero cómo se dejó permear el crimen es complicado, es muy, muy complicado, y tener en cuenta que nosotros quisiéramos salir de esto a priori, también es una quimera, ¿no? Es decir, tomará su tiempo. Yo no sé hasta qué punto podremos aprender de todo lo de todo lo que nos está pasando, hasta llegar al punto en que están ustedes, ¿no? Un país como Colombia, que desde los años 80 tenía una crisis de criminalidad bastante fuerte con el cartel de Medellín y los otros carteles que se han formado, pero hoy por hoy pienso que en temas de seguridad están mucho mejor. Entonces, yo creo que a nosotros nos lleva mucho tiempo, o nos va a llevar algún tiempo aprender esto, ¿no? Y tú sabes que, por ejemplo, la alineación que se tiene con los Estados Unidos de Norteamérica, hoy por hoy, con este grupo de estos 12 países que se han alineado para combatir
el narcotráfico, grupo en el cual no se encuentran Colombia, no se encuentran México, no se encuentran Perú, países que están íntimamente relacionados con el conflicto de drogas. Esto también es importante analizarlo, ¿no? Hoy por hoy queremos, por ejemplo, el día de hoy se salía la noticia de que el FBI tiene una oficina en Quito, y esa es la forma en que se está combatiendo la criminalidad, ¿no? La crisis carcelaria aún persiste, y entonces esperemos que más adelante pueda mejorar. Hoy por hoy nos resulta muy complicado el contener esto. Por supuesto, sí, muy, muy complejo la situación. Igual lo hemos dicho, eh, somos países hermanos, tenemos unas experiencias interesantes. Digamos que este recorrido que hoy tiene Colombia en parte se ha menguado. Lo que está ocurriendo en México es tremendo, es muy complejo también, es bastante, bastante complejo desde el contexto latinoamericano y por supuesto allí es clave, sobre todo que pensemos en conjunto, que pensemos en que este es un fenómeno global, ya las bandas no tienen fronteras, usted mismo lo señalaba, bandas mexicanas con presencia, nos ocurre a nosotros en Putumayo, nos ocurre en Caquetá, nos ocurre en esta zona, pues porque obviamente son las zonas en donde se producen las mayores cantidades de cocaína, es increíble, mire, Alejandro, cuando uno analiza el fenómeno de los años 90, Colombia estaba produciendo alrededor de 50.000 hectáreas de coca. Y estaban estos grandes capos, Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, los hermanos Orejuela, unos grandes capos que dominaban el mundo y que incluso eran los hombres más ricos del mundo. Hoy Colombia está produciendo 250.000 hectáreas de coca, o sea, está produciendo 5 veces más coca, pero digamos que estos grandes capos no existen. Casi que el fenómeno del narcotráfico se ha camuflado socialmente y, y los capos han entendido que no tienen que ser capos como en la época anterior, que andaban con sus camionetas y sus mujeres y sus cadenas de oro, sino que son empresarios de bien, son políticos de bien, incluso con relaciones con alcaldes, con gobernadores, con el propio gobierno nacional. Entonces, es un tema, un fenómeno muy fuerte y es tan fuerte que Estados Unidos con todo su poder, con toda su inteligencia y con toda su arma no lo ha resuelto, porque la otra forma de ver el asunto es, bueno, porque hay porque hay tanta droga, porque hay tanta droga circulando en Ecuador y en Latinoamérica, pues porque hay alguien que la consume y la compra y la paga muy bien, la paga en dólares, que es los Estados Unidos. Entonces muchas veces el tema es cómo también los latinoamericanos, y creo que el presidente Petro en eso ha sido bastante enfático, lo fue también en el gobierno Santos, el presidente Santos dijo, venga, revisemos este tema, porque los Estados Unidos en parte son los principales consumidores, el 80% de esas 250.000 hectáreas de coca que tenemos, el consumo, el 80% es de Estados Unidos, entonces mirémonos de allá para acá también, o sea, ¿ustedes qué? ¿Qué están haciendo para evitar que las personas dejen de consumir? Ahora que se agrega el gran fenómeno del fentanilo, que es absolutamente complejo, que es mucho más grave. Tengo un amigo en Estados Unidos que es médico y me dice, Alfredo, uno aquí básicamente es especialista es en este tema farmacológico, en atender personas con sobredosis. Digo, yo atiendo 4 o 10 pacientes todos los días y son más de 70.000 personas las que están muriendo al año en los Estados Unidos por producto de la sobredosis. Entonces, digamos que el tema es muy complejo, pero también debe verse de allá para acá, de dónde vienen las armas, de dónde vienen los dólares, de dónde viene el dinero para que estos grupos se fortalezcan de tal manera que sea imposible combatirlos. Es que son tan sofisticados que incluso se les ha encontrado submarinos. Aquí en Colombia se han incautado submarinos. Uno dice, ¿cómo carajos hacen submarinos acá? Hasta ese nivel se ha llegado, pues porque el flujo de dinero les da la posibilidad de tener ese poder. No, y te comento que aquí inclusive tú empezaste diciendo algo importante, esta invitación que se te hizo desde el Ministerio de
desarrollo humano para que puedas compartir el tema de lo difícil que resulta el reclutamiento de jóvenes para estas bandas de delincuencia organizada, ¿no? Hay un análisis que se hace desde un estudio en donde hoy por hoy, por ejemplo, inclusive las redes sociales sirven para captar jóvenes, ¿no? A través del TikTok. Yo el otro día, por curiosidad, empecé a buscar. Hay un capo, bueno, existe todavía, pero le extraditaron, un capo líder de los choneros cuyo alias era Fito. Él ya fue extraditado a los Estados Unidos, el gobierno estadounidense lo pidió. Que aquí tiene 2 hijos, bueno, seguramente tiene más, pero tiene 2 hijos que son abiertamente, por lo menos del varón, abiertamente pro cultura narco, ¿no? Pro cultura narco. Y salen TikToks con armas, y es un jovencito, o sea, ni siquiera es mayor de edad, creo yo. Claro. Y tú ves la cantidad de mensajes que recibe de jóvenes que le ruegan básicamente unirse a ellos. Claro. ¿Sí? Y ya no estamos hablando que son jóvenes única y exclusivamente provenientes de sectores marginados. Claro. Ya no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de que hay jóvenes de sectores marginados en donde ellos ven violencia desde que se levantan hasta que se acuestan, inclusive intrafamiliar, pero sí, también hay otros jóvenes que pertenecen a clases sociales que no están peleando todo el tiempo con este tema de la violencia, pero sin embargo les atrae esa cultura. Les atrae esa cultura de poder hacerse ricos inmediatamente a través de estos negocios irregulares. Entonces, este es un fenómeno también que hay que pensar, porque ¿qué sacas tú combatiendo el crimen con mano dura si por acá no resuelves otros conflictos, ¿no? Otros conflictos. Y es a veces muy, ¿qué te digo? Muy fácil decir, por ejemplo, yo les escucho a algunos juristas de acá, porque el combate al narcotráfico se da todos los días, en todo momento, y entonces tú tienes que diseñar políticas a largo, mediano y corto plazo. Hay juristas aquí que salen hablando cualquier tontería respecto de que, a ver, ¿cómo combatimos el crimen organizado? Sí, con más escuelas, con más salud, con más trabajo y con más, sí, eso nadie lo duda. Esa es la respuesta más obvia, más simple que se puede dar. Pero ¿qué estamos haciendo a mediano y a corto plazo con estos jóvenes que están haciendo? Entonces, una parte de lo que tú viste en este evento tenía que ver con eso, programas diseñados para evitar el reclutamiento infantil y juvenil a estos grupos organizados, ¿no? Pero hay mucho que hacer, Alfredo, hay bastante que hacer, y yo espero que como tú dices, llegue el momento en que Ecuador y Colombia puedan realmente darse la mano y decir, bueno, hay un objetivo en común, hay un enemigo en común, por ponerle esta etiqueta, no peyorativamente, sino hablando únicamente en el contexto gramatical. Hay un enemigo común que es la criminalidad, y hay que combatirla de todas formas, ¿no? Pero se combate mejor estando el uno al otro colaborando que estando separados. ¿Cómo se ha desarrollado el fenómeno de la presencia de migrantes, la situación relacionada aquí con el tema de los venezolanos? ¿Sí ha incidido en algo la situación? No, bueno, evidentemente yo creo que es el mismo conflicto que tendrá Colombia, y es el mismo conflicto que tendrá Perú, y es el mismo conflicto que tendrá Chile, ¿no? El tema de los migrantes venezolanos ha sido un problema que también le ha sido difícil de sobrellevar, porque este éxodo no empieza con el gobierno de Daniel Noboa, ¿no? Esto empieza de muchos años atrás, cuando los venezolanos empiezan a salir de su patria y empiezan a cruzar las fronteras de Colombia hacia el Ecuador. Pero creo que lo más angustiante es que mucha de esta gente que ha venido al Ecuador también ha venido muchos de ellos a contribuir
a mejorar el mercado laboral, pero también otros a delinquir, ¿no? Tú sabes de la gran presencia que tienen de primera mano los venezolanos en estas bandas que te he comunicado, que te he dicho, y a partir de eso, también este grupo muy fuerte que es del Tren de Aragua, que me imagino que también tiene presencia en Colombia, tú me dirás si sí o no, pero Sí, en países como Perú y Chile son bastante fuertes. Entonces, este es un tema también que ha complicado, ¿no? Y ahí es cuando tú te preguntas y dices, ¿no? A veces, cómo las decisiones de un país, cómo las decisiones que toman los gobernantes pueden afectar de tal forma a tu población que tienes que dejar todo atrás e ir a otros países a ocupar plazas de trabajo que nadie quiere ocuparlas en ese país y por último, cuando ya no te queda de otra, a delinquir. Y eso es un problema que el Ecuador hasta el día de hoy tiene con el tema de la migración venezolana. sí, es muy fuerte. En el caso de Colombia, por supuesto, hay zonas en Bogotá en donde estos grupos mandan el Tren de Aragua y sí se les han dado unos golpes contundentes, unas investigaciones y unos resultados importantes de la policía frente a estos grupos. Realmente el fenómeno de las migraciones es muy importante. Conozco, por supuesto, personas venezolanas valiosísimas que han venido, por supuesto, a aportarle a nuestro país, pero pues desafortunadamente, como ocurre incluso nosotros como colombianos, cuando tuve la oportunidad de estar en Suecia, preciso en un programa de resocialización de delincuentes, el primero que me encuentro es a un colombiano, digamos, haciéndonos quedar mal allá. Por un lado estaba la coordinadora del programa de reinserción, que era una colombiana, y esa coordinadora del programa de reinserción me presenta a un colombiano que estaba en ese proceso de resocialización. Eh, eso es muy importante también decirlo, ¿no? Así como hay colombianos buenos y colombianos malos, desafortunadamente nos hacen quedar mal en muchos países. Pero yo te quisiera hacer una pregunta aquí, mi querido Alfredo, porque a pesar de pronto, yo no me puedo considerar en realidad una persona de derecha, pero yo entiendo que tú eres una persona de izquierda. Eh, Hemos tenido la oportunidad de conversar, yo he tenido la oportunidad de ir a la Universidad Surcolombiana, estar contigo, mirar cómo es inclusive la experiencia en la universidad, ¿no? Con el tema de la izquierda. ¿Cuál es tu posición respecto del gobierno chavista y bueno, lo que continuó con Maduro, hoy con Delcy? ¿Tú piensas que hay hay una posición clara de mejorar el país hoy por hoy o no? No, por supuesto que no. Pues digamos que el tema que ocurrió en Venezuela es terrible, o sea, tener usted todos los recursos del mundo para acabar con la pobreza, para resolver problemas de infraestructura, para convertirse en la perla de oro de América Latina. Pero precisamente por este tema ideológico es desafortunado. Yo, como le digo, hay países en Europa que son de izquierda y la gente tiene unos niveles de vida impresionantes. Yo mismo he estado en China, en un país que ni siquiera es de izquierda, es comunista. Sí, la China comunista, la república, digamos, pero en donde lo técnico es lo importante, en donde el mérito es lo importante, y en esa medida, pues, el, la estatalización es buena en la medida en que hayan personas buenas que lo hagan. Pero si tú estatalizas una empresa, como ha ocurrido aquí en Ecopetrol, en Colombia, y pones a una persona subjudice, una persona con problemas legales, que ha tenido una cantidad de escándalos de corrupción, pues ahí se acabó todo. Esto no es un tema ideológico, esto no es un tema, digamos, que pueda salir adelante. Y obviamente lo que ha ocurrido con Chávez y Nicolás Maduro es que se apoderaron del gobierno, no hubo una alternancia en el poder, no hubo ni la más mínima posibilidad de que se escucharan otras voces y eso pues terminó eh,
con unas consecuencias nefastas, incluso para nosotros los colombianos. En este momento hay 2 millones de venezolanos en Colombia, 2 millones de personas demandando servicios públicos, salud, educación, vivienda, que no pagan impuestos, obviamente porque están en unas condiciones de ilegalidad, muchos de ellos, etcétera. Entonces, pues, obviamente uno tiene que tomar distancia de ese tipo de posiciones, de posturas. Uno ve en Europa y lo ve en otros países cómo estas ideas socialistas han funcionado perfectamente, pero han funcionado porque hay un componente ético allí. O sea, lo digo, repito, por la experiencia de China, que es increíble lo que ellos están haciendo. Y siempre ponen como ejemplo Cuba. Ah, que mire que los cubanos están muy mal, pero ¿por qué están mal, no? Cualquier persona que hoy quiera hacer un negocio con Cuba, Estados Unidos lo bloquea. Cualquier persona que quiera hacer una negociación lo bloquea. Y pues ya sabemos que Estados Unidos pues no tiene ninguna buenas intenciones, ¿no? Lo que está Pero pasando. creo que el problema de Cuba también es un problema, es este mismo conflicto del que estamos hablando entre Ecuador y Colombia, ¿no? Es una cuestión de mantener una posición por tantos años en lugar de buscar una salida, un diálogo cuando tienes millones de personas que están sufriendo, millones de personas que no pueden salir de la pobreza, millones de personas que el trabajo, básicamente, el fruto del trabajo se va para el Estado y donde tienes millones de personas queriendo salir en balsas a otros países, es decir, es una cuestión de diplomacia también. Y yo estoy de acuerdo contigo en la injerencia de los Estados Unidos en este país, pero creo que ya llevan demasiados años en el mismo conflicto, ¿no? Llevan demasiados años en el mismo conflicto y es lo mismo con Venezuela. Tantos años en el mismo conflicto y los que pagamos los platos rotos son los países que estamos alrededor de estos países, ¿no? Sí. Mira, en el año 99, aquí en el Ecuador hubo una migración terrible debido a políticas de Estado, políticas de derecha, inclusive que permitieron que la banca tome control de todo el aparato económico y cuando quebraron esos bancos millones de personas se vieron afectadas y tuvieron que salir. Y a veces este tema de las políticas migratorias también te ponen a pensar y dices, ¿por qué nosotros tenemos que pagar los platos rotos de otros gobernantes y de pueblos que a veces no quieren ver que están gobernados por delincuentes, ¿no? Sí. Y ese es el problema que yo veo en Venezuela y que a veces veo también en Cuba, es decir, ¿hasta cuándo una isla con tantos recursos puede seguir en el mismo estado donde está? Sí. Esto, Sí, es un tema, digamos que, como le digo, muchas veces no es un tema ideológico, sino geopolítico, lo que está ocurriendo con este tipo de países que pues son asfixiados por políticas internacionales, pues uno lo ve, salta a la vista. Eh, lo de Cuba es muy interesante analizarlo, repito, porque ellos nos dan ejemplo en muchos temas, en temas de salud, en temas de deporte, en temas, por ejemplo, en Cuba no se mueren los niños de hambre como se mueren en Colombia, a pesar de nosotros tener una democracia relativamente alterna. Digamos que tienen unos ejemplos interesantes, pero ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, definitivamente hay que darle oportunidades a la gente para que pueda elegir y por eso la importancia de la alternancia del poder, cosa que pues definitivamente nunca volvió a ocurrir en Venezuela. Lo cual no significa que estemos de acuerdo con lo que está haciendo hoy los Estados Unidos, que finalmente no tienen ningún propósito altruista, ni le interesa la democracia, porque pues hoy Estados Unidos negocia con dictadores en todo el mundo y no tiene ningún problema de hacerlo, sino porque pues Venezuela es una mina de oro, de petróleo, y todo el mundo, hasta los chinos y los rusos, están interesados en aliarse con ellos o intervenir en ese conflicto porque pues el tema del petróleo mueve eso. Hoy la guerra contra Irán tiene nombre propio y también es el petróleo, etcétera, etcétera. Digamos que uno entiende esos temas geopolíticos, pero en el caso específico de nuestras dos naciones, de Colombia y Ecuador, digamos que las diferencias son mínimas, que ojalá podamos superar este tema ideológico y ser personas de Estado, ¿no?
cuando se llega al gobierno, pues se llega con unas ideologías, pero se tiene que gobernar es para todas las personas y esa es, digamos, una de las características de la estabilidad estatal. Usted es jefe de Estado y es jefe de gobierno y como jefe de Estado y jefe de gobierno tiene que pensar en todas las personas. Desafortunadamente, esa es la situación del contexto político, lo que ocurre hoy con Trump, lo que ocurre hoy con el propio Putin, lo que ocurre con todos estos países pues que están en unas guerras impresionantes y que terminan afectándonos pues desafortunadamente a todos. Ya estamos básicamente finalizando el programa. Me gustaría, Alejandro, que nos ayudaras como con unas conclusiones de todo este ejercicio. Bien, bueno, la conclusión o las conclusiones que se puede dar es, amigos, somos países hermanos. Ojalá las personas que pensamos más allá de intereses fuésemos los que tuviésemos la decisión de terminar con estos conflictos, ¿no? En medio de estos conflictos, las personas que más sufren son las personas más pobres, las que están en el campo, las que están todos los días en el sol, sembrando y cosechando, y las que son las peores pagadas, porque dentro de la cadena comercial son las peores pagadas, y mucho más cuando les impones aranceles y no pueden vender sus productos. La cantidad de empleos que se han perdido en pocos días, la cantidad de millones de dólares que se han perdido ambos países es impresionante, y yo creo que para mejorar simplemente está el diálogo, simplemente eso. De ahí en adelante creo que también sea cual fuera la posición que tomemos, aquí tenemos un enemigo a combatir que es el crimen organizado, y creo que el diálogo también puede generar estrategias coordinadas, puede generar planes y acciones que puedan ayudarnos a combatir, ¿no? este mal que tenemos ambos países, y creo que es necesario la unificación de estos dos países para el crimen organizado, que el presidente, el gobierno y el Estado colombiano puedan tomar acciones para, como tú dices, ¿no? Toda esta coca que hoy se siembra tenga el control necesario a fin de que pueda impedirse acá, y nosotros haremos lo propio acá, ¿ok? Como te digo, eso es una cuestión de política, y en la política no mandamos nosotros, lastimosamente, pero estos diálogos son interesantes para poder ver cuál es la posición de una y otra persona. Así no tengamos el poder para cambiar mucho, creo que si llegamos a 2 o 3 personas, algo puede cambiar y algo maravilloso puede ocurrir. Yo agradecido con la invitación, mi querido Alfredo, siempre dispuesto a dialogar contigo, con la gente que tú compartes también, que es gente muy valiosa desde la academia, que he tenido la oportunidad de sentarme, conversar, y creo que eso es lo valioso, ¿no? El hecho de que nosotros, el pueblo, se consideran hermanos más allá de los políticos. Muchas gracias, profesor Alejandro, de verdad muy amable por esta oportunidad que nos brinda de conocer esas perspectivas en relación con lo que está ocurriendo hoy con el Ecuador. De verdad que estamos muy contentos de iniciar nuevamente este programa. Le digo, hoy iniciamos nuevamente el programa, ya es un proyecto de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, del Centro de Investigaciones Jurídicas INFADE y Políticas INFADE de la Universidad Subcolombiana, el Centro de Estudios Internacionales WorldSkills, de OPA Noticias, que nos está ayudando en este momento con la transmisión, con la difusión de este evento. De verdad que muchas gracias a todos los que nos escuchan, también en la radio Universidad Subcolombiana, porque este programa va a ser transmitido en nuestra universidad. Muchas gracias a todos. Nos vemos en 15 días en otro Diálogos con el Mundo. Gracias. Fuerte abrazo. Sí, estoy muy bien. En otra oportunidad nos seguiremos viendo. Doctor, muchas gracias por esa participación. A ustedes.